suspender la vigencia de varios de los artículos de las leyes que fueran aprobadas por la Asamblea Nacional. ¿Qué comentarios le merece la decisión de la Corte? Buenos días, Luisa. Un saludo cariñoso para usted y para su audiencia. Es lamentable que este tipo de cosas sucedan, más allá de que están dentro del procedimiento. Yo soy un hombre de derecho, soy un abogado de los tribunales de la República y entiendo que cuando la Corte admite a trámite cualquier presentación de acciones de inconstitucionalidad, entre sus facultades está justamente el poder suspender normas que, a decir de ellos, podrían resultar inconstitucionales sin pronunciarse todavía sobre el fondo. Pero claro, en el momento en el que estamos viviendo, con las características de esta Corte Constitucional que no ha tenido ningún inconveniente en quitarle capacidad normativa a la Constitución, como en los casos del aborto y en los casos del matrimonio gay, que ataquen justamente normas tan importantes como la del indulto anticipado, por ejemplo, no solamente que resulta inoportuno, sino que es un golpe muy fuerte a la moral de nuestra fuerza pública, porque la fuerza pública se juega la vida todos los días en la calle, no atrás de un escritorio, no con 5 o 6 asesores que ayudan a hacer sentencias, no, ellos están poniendo el pecho a las balas. Y uno de los mecanismos más importantes que tenía la normativa para poder garantizar el actuar de la fuerza pública es justamente la de tener ciertas certezas de que no van a ser perseguidos luego por dar de baja delincuentes o por actuar en el marco de sus competencias. Así es que yo tengo que lamentar aquello. Felizmente hay otras tantas normas que siguen vigentes, que la Corte no las ha tocado, que la Corte no ha visto problema ahí, al menos por ahora. Y bueno, de luego un pelo, Luisa. Andrés, hace unos instantes, y seguramente lo escuchó, estaba con nosotros el constitucionalista Ismael Quintana, y él, por un lado, celebraba el contenido de las preguntas que han sido propuestas por el presidente Daniel Noboa y que serán puestas a consideración de esta misma Corte Constitucional, de lo que se le preguntará al pueblo el 14 de diciembre para este referéndum. Y digo que celebraba porque le parecía un contenido apropiado, completo, muy bien instrumentalizada, más allá de que el devenir de los días se conocerá los anexos de cada una de las preguntas, pero en lo particular celebraba el contenido, sobre todo aquella que tiene que ver con el tema de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el control precisamente a la Corte Constitucional, para que no tenga poderes omnímodos y no esté fuera o sujeta de controles. Aquello lo veía con buenos ojos, pero también, y usted lo debe haber escuchado, decía que la decisión de la Corte de suspender la vigencia de varios de los artículos de las 3 primeras leyes económico urgentes que fueron aprobadas por la Asamblea obedece, de acuerdo al criterio del constitucionalista, a que fueron leyes hechas al apuro, sin el debido, no debate, sino sin la acuciosidad que ameritaba, y que ese es el resultado de esa consecuencia, porque no se apegan esas leyes, de acuerdo a lo que él señalaba, a lo que dice la Constitución, que nos guste o no, es la que está vigente. Denominó a estas leyes las leyes Chaulafán. ¿Qué puede decirnos al respecto? Yo con todo el cariño que le tengo a Ismael, creo que pierde de vista que una de las leyes más atacadas por la Corte Constitucional el día de ayer es justamente la ley de inteligencia. Y la ley de inteligencia no fue tratado como un proyecto de ley económica urgente. La ley de inteligencia fue conocida como un proceso absolutamente ordinario. Viene desde el periodo anterior, se la ha venido trabajando ya durante algún tiempo. Y los argumentos de la Corte Constitucional, por ejemplo, a la hora de suspender la capacidad de podernos adelantar al levantamiento de indicios dentro del estudio de inteligencia estratégica con respecto a los ataques a los delincuentes, responde básicamente a que, a decir de la Corte, cualquier tipo de información que se levante de los grupos de delincuencia organizada para evitar la comisión de delitos
se lo tiene que hacer con orden judicial, cuando la inteligencia es exactamente lo contrario a un proceso judicial. El proceso judicial está arreglado, el proceso judicial levanta pruebas, esas pruebas deben estar debidamente actuadas, la actuación de esa prueba tiene que ser acorde a los principios universales de la prueba, es decir, que tienen que ser ordenados por una autoridad competente, mientras que los sistemas o los procesos de inteligencia estratégica lo que buscan es evitar que el delincuente cometa el crimen. Lo que se busca con la inteligencia es adelantarse a la comisión del crimen e identificar potenciales autores, cómplices y encubridores de tal acción. Entonces, si es que nosotros, por ejemplo, Luisa, conocemos, no nosotros, el Sistema Nacional de Inteligencia, conoce que afuera de la radio donde estamos teniendo la entrevista hay un grupo terrorista que el día de mañana tiene planificado reventar un coche bomba, no vamos pues a ir a buscar a un juez para que nos autorice rastrear las llamadas de entre los terroristas para de esa manera evitar la comisión del delito. Pero bueno, son temas conceptuales. Como le digo, la Corte Constitucional ha tenido desde hace algún tiempo aquella impronta de defender delincuentes, aquella impronta de apoyar la agenda woke, aquella impronta de no tener ningún inconveniente en quitarle capacidad normativa a la Constitución. Y bueno, esto es una raya más al tigre, pero sí tengo yo que discrepar con Ismael cuando dice que lo que se ha caído son las leyes económico urgentes, cuando en realidad lo que más se ha atacado es la ley de inteligencia que tuvo un tratamiento ordinario, con tiempo, con participación, etcétera, etcétera. Así es que yo creo que ahí tiene un error conceptual, Ismael. Andrés, finalmente, y un tema que me parece importante, ustedes, si en la sentencia la Corte termina dejando, no de manera temporal, sino definitiva, suspendidas estos artículos de las tres leyes de solidaridad nacional, de inteligencia y de integridad pública, acatarán y respetarán lo que determine la Corte si ese fuera el caso, lo primero. Lo segundo, ¿cree que estas 7 preguntas, bueno, no las 7, sino las 5 restantes, porque las 2 primeras ya tuvieron la luz verde y el visto bueno de la Corte Constitucional, tendrán el aval de la Corte Constitucional para que puedan ser consultadas al pueblo, aun cuando una de ellas está planteando que exista el juicio político para los jueces de la Corte cuando así se estime pertinente? Bueno, con respecto a su primera pregunta, Luisa, tanto el presidente Noboa como su equipo de trabajo hemos sido claros en que no tenemos ningún problema en perseverar en los asuntos. Si la Corte Constitucional decide echar abajo las iniciativas legislativas que hemos tenido, pues volveremos a presentar a través del trámite ordinario o como se tenga que hacer, porque nuestro compromiso es con la gente. Nuestro compromiso es con los ciudadanos que creen que este país puede ser más seguro, que este país puede tener condiciones para ser más seguro, Luisa. Obviamente no está en nuestros fines el desacatar nada. Nosotros entendemos la división de poderes y la función que tiene cada una de las instituciones y por lo tanto vamos a perseverar, como se ha perseverado, por ejemplo, en al menos 2 preguntas de la consulta popular. Ya en la época del presidente Lazo, se preguntó al país si es que se le tenía que quitar funciones al Consejo de Participación Ciudadana y en ese proceso electoral la gente resolvió que no. También se le preguntó a la gente si es que estaba de acuerdo con reducir el número de asambleístas y la gente respondió que no. Ahora hemos insistido en esos 2 postulados y estamos convencidos de que la gente va a votar favorablemente en torno a ese asunto, porque esto es un tema que está en el imaginario de la gente siempre y que probablemente en la elección pasada las condiciones políticas no se dieron, entre otras cosas porque los referéndums a ratos se entienden como un mecanismo de aprobación o no de un gobierno, y el presidente Lazo cuando lo hizo estaba en una de sus más bajas, en uno de sus más bajos índices de popularidad. Ahora yo espero que podamos tener una respuesta positiva de la gente. Así es que en cuanto a las 2 cosas, nosotros persistiremos porque lo importante aquí es hablar de la seguridad y del orden.
Y esa es nuestra bandera de batalla y eso es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer y de la mano del pueblo ecuatoriano trabajaremos para que así sea. Eso por un lado. Y por otro, con respecto a lo que tiene que ver con los controles de la Corte Constitucional, yo estoy de acuerdo. Justamente anoche yo lo decía en mis redes sociales, Luisa. Sí, si bien es cierto, no podría la función judicial o los administradores de justicia o la Corte Constitucional ser responsable por sus fallos. Tampoco es menos cierto que en el Ecuador se requiere que todos, absolutamente todos los funcionarios públicos tengan un mínimo de control. Es decir, el presidente de la República es controlado por la Asamblea es controlada por sí misma y por la función judicial es controlada por la Asamblea. Existen normas para el control del fiscal, del contralor, del defensor del pueblo, de todos aquellos funcionarios públicos, y resulta que la Corte Constitucional no. Y a veces toma decisiones que si no son claramente prevaricadoras, por lo menos dan en el palo y no tienen ningún tipo de responsabilidad. Insisto, nosotros desde la Asamblea hacemos lo nuestro. El presidente desde la función ejecutiva del Estado hace lo suyo. Las Fuerzas Armadas hacen lo suyo. La Policía Nacional hace lo suyo. La Fiscalía hace lo suyo. Todos somos sujetos de control. Y si es que hay dos o tres distraídos en la Corte Constitucional que no entienden el momento en que estamos viviendo, resuelven cualquier cosa y aquí no pasa nada y es prácticamente la Corte Celestial. Así es que yo estoy de acuerdo que hayan mecanismos de control político de la Corte, entendiendo que no pueden ser responsables por sus fallos, pero tampoco pueden responder o resolver cualquier cosa, ¿no? Porque al ser el más alto tribunal de interpretación constitucional de la República, lo que ellos decidan a ratos se va por encima inclusive de los textos constitucionales, como le había contado hace un momento, en los temas del aborto, en los temas del matrimonio igualitario o matrimonio homosexual, habían normas claras, la Corte interpretó entre comillas algo que no tenía interpretación porque era clarísimo y terminaron comiéndose la capacidad normativa de la Constitución. Así es que yo estoy de acuerdo con eso y haré campaña para que el pueblo del Ecuador se pronuncie positivamente en esa y en todas las demás preguntas. Gracias, estimado Andrés, por el tiempo y la deferencia que siempre tiene para esta estación radial y, por supuesto, para esta servidora. Lo aprecio y lo valoro mucho. Éxitos y que tenga un buen día. A usted, Luisa, gracias por invitarme. Más bien, discúlpeme por la incomodidad de mi imagen. Estoy cerca de otro compromiso acá en la ciudad de Guayaquil, así es que de todas maneras siempre va a ser un gusto poderle saludar y espero algún rato poderle ver en persona. Claro que sí, así será. Un fuerte abrazo. Que tenga un buen día. Chao, hasta luego. Gracias. Buen día a ustedes, su audiencia. Gracias. Bueno, son las 8 de la mañana con 35 minutos. Hemos tenido en